Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos al un episodio increíble de La Vieja Guardia, el episodio número 10. Y hoy es un día especial porque tenemos, aparte del core de La Vieja Guardia, que es Manolo, Sergio y Fran, pues tenemos dos invitados, que son Rubén y Julián. Y empezamos con Rubén, porque está a mi derecha, en la pantalla. Por eso, me parece un buen criterio para poder empezar. Y Rubén lleva, una carrera breve en el mundo de la informática. Ha empezado prácticamente ayer. Así que nos puede hablar un poco de como lo tiene muy fresco, nos puede hablar un poco de cómo empezó. Rubén, ¿cómo empezaste en el mundo informático y a desarrollar? Pues empecé con un Amstrad CPC 464 que tenía 64K de RAM, que era bastante cañero para la época. Y bueno, pues mi padre me traía un montón de juegos, ¿no?, para jugar, y yo tenía allí un libro, allí en una esquina, que tenía unas letras, ¿no?, ahí muy raras. Yo en aquel momento no sabía que era inglés. Y yo lo escribía, ¿no? Y el ordenador hacía cosas y yo cambiaba un poco, ¿no? Y hacía cosas distintas y nada, pues con el tiempo fui aprendiendo un poco más, hasta que empecé a hacer ya, pues, videojuegos en modo texto, ¿no? El tema de los gráficos ya se me escapaba, era totalmente fuera de acceso directo a memoria y todo esto, olvídate. Tenía 7 años que iba a entender yo de nada de esto, ¿no? Y 7 nada, años es muy precoz, me parece tremendamente precoz, 7 años, pero bueno. Y es el primero que dice un Amstrad CPC de los que llevamos entrevistado. Ah, vale. Pues sí, y nada, y pues después, pues nada, empecé a estudiar inglés en la escuela y me costó un huevazo porque, claro, yo cosas como if, then, else, las pronunciaba todas mal porque llevaba toda la vida diciendo if, then, else. Yo era un poco como todos. Se pasaba fatal conmigo porque intentaban enseñarme a pronunciar y yo, pero que llevo así pronunciándolo toda la vida, no me lo hagas cambiar ahora. Yo creo que es lo típico de todos los que trabajamos en el extranjero. Ahora también tenemos problemas con la pronunciación, con la dicción, excepto algunos casos. Sobre todo con el inglés. El alemán también, ¿no? Pero el alemán también tiene otros problemas añadidos. Pero bueno, continuando con el tema, después seguiste, vamos a hablar ya de la universidad y decidiste que querías estudiar informática. Sí, bueno, incluso antes de llegar a la universidad, yo empecé con BASIC, que era con lo que se programaba, ¿no? El Amstrad aquel. Sí. Y cuando llegué al instituto, pues conocí a otro chaval de allí del instituto que también le gustaban los ordenadores y que programaba en Pascal. Uh-huh. Y claro, me contó, bueno, es que Pascal puedes hacer cosas que con BASIC pues son muy complicadas, ¿no? En Pascal son más sencillas y nada, me pasó un libro, estuve ahí leyendo y tal, empecé a programar un poquito con Pascal en aquel momento, ya en el instituto. Y nada, luego llegué a la universidad. Bueno, antes de llegar a la universidad, el verano antes, con mis padres me fui por ahí de viaje por España y me llevé un libro de C y C++. Lectura ligera para viajar por España, ¿no? Bueno, ahora me salta la curiosidad. ¿Qué te pareció el cambio de Pascal a C? Bueno, la diferencia por aquel entonces. A ver, en aquel entonces yo estaba entusiasmadísimo porque había leído en todas las revistas que C era el lenguaje para programar videojuegos, ¿no? Entonces yo decía, me da igual que sea más difícil, me da igual que tenga de los templates y todo este rollo macabeo, me da igual, yo quiero aprender esto que es como se hacen videojuegos. Y estaba, vamos, entusiasmado. Bueno, ya tenía templates, ya era C++. C++ debe tener templates desde las primeras versiones, prácticamente. Sí, ya tenía, por aquel entonces ya tenía. Y nada, me estuve leyendo el libro este de Herbert Schut, bueno, no recuerdo cómo se pronuncia ni siquiera, y que es probablemente uno de los libros más pesados, más coñazo de C y C++ que existen, pero bueno, es el que tenía yo y es con el que más o menos empecé a aprender. Y nada, cuando acabó este viaje por España, me cogí el ordenador, empecé a programar y dije, madre mía, qué complicado es esto, yo prefiero Pascal.
Bueno, yo también, pero bueno, era una opción por aquel entonces y al final había que decantarse un poco por C porque efectivamente era el que se hacía los videojuegos, el que se hacía la magia. Sí, claro. Bueno, nos movemos ya un poco a la universidad, vamos a un poco Sí, agilizar esto. A la universidad y después tú te especializaste en gráficos en la universidad, ¿no? sí, ya desde el principio lo que quería era meterme en tema de juegos y la parte de gráficos es lo que más me gustaba. Y aunque estuve ahí cacharreando un poquito con la idea de inventar mi propio sistema operativo, hasta que un profesor de la universidad me dijo, ¿pero qué haces perdiendo el tiempo? Instala Linux y ya lo hackeas ahí en Bueno, Linux y tal. tú sabes, aquí somos todos fans de Tempelos, del creador, infelizmente fallecido de Tempelos, o sea que tú también habrías tenido la misma idea que él, es crearse un sistema operativo propio para hacer videojuegos. Aquí hay Claro, gente que se está riendo. a nosotros, a los frikis nos gusta inventarlo todos nosotros, ¿no? Reinventar Sí. la rueda 1000 veces. Mm. Y nada, el profesor este me abrió los ojos a Linux y desde ahí ya dejé de perder el tiempo inventando sistemas operativos y ya, pues eso, hackeando en uno que ya existe y que además puedes meterle mano hasta donde tú quieres y tal. Pero perdí el interés en sistemas operativos muy rápido y me volví a lo mío que son los gráficos. Vale. Estuviste en un laboratorio de gráficos, ¿no es así? Ah, no, 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 ¿No? no. Bueno, sí, a ver, sí, cuando acabé la carrera entré en un laboratorio que se llama Media Lab, que Ujú. es sí, un laboratorio de investigación en gráficos de la facultad, en el que estaba en la facultad de Caminos, no en la de informática, casualmente. Que aquí tenemos a otro de la Facultad de Camino, no sé si a Fran, si coincidiste, seguramente. Escuela de Ingenieros de Caminos, por favor. De canales y puertos. Pero Canales y bueno, puertos. a Rubén ya lo conocía no de su paso por Vida Lab, ni siquiera de su paso por GFUL, sino lo conocía ya de antes del autobús, del infame autobús universitario entre Ferrol y Coruña y las peripecias que había. Efectivamente, bueno, ya estamos entrando en localismos varios, así que vamos a ir al meollo. No, pero aquí hay que contarlo todo, el sufrimiento de tirarse 1 hora y pico en autobús para ir, pues en el caso de Rubén, desde su casa hasta el campus y todo, y aún así tuvo tiempo para seguir formándose y autoformándose y friqueando a gusto. A lo mejor, incluso por eso, ¿vosotros leíais o hacíais algo en el bus o simplemente mirabais a la fila de delante? No, yo jugaba al mus en el autobús. Sí, sí. Yo descubrí el juego del mus en el bus que iba de Ferrol a Coruña. O sea, claro. No, porque es lo típico también de las facultades de ingeniería, ¿no? El MUS Sí. y el TUTE antes, pero ya los profesionales es el MUS. Yo Ya es más escuchaba avanzado. música o dormía directamente. Lo de los juegos de cartas no era solo ingeniería. No, tenía otro tipo de cosas, pero Manolo puntualiza bien el tema. Servía para aprender otras estrategias. Bueno, después nos puedes contar un poco más, después cómo fue tu carrera. Bueno, Así, allí en este laboratorio en Media Lab, pues hacíamos cosillas con realidad virtual, con unas gafas que se llamaban Sony Clastron, que no estaban pensadas para hacer realidad virtual, eran unas gafas que sacó Sony para tener una especie de cine en casa, ¿no? Básicamente tú le metías una señal de vídeo y la descomponía de forma que tú veías una pantalla 3D como a lo lejos, ¿no? Así bastante grande, como que estabas en un cine. Y nosotros dijimos, pues vamos a hacer realidad virtual con este chisme y ya está. No tenías una imagen distinta para cada ojo, pero bueno, como que veías el mundo 3D a través de una ventana bastante grande delante de ti, ¿no? Y podías mover la cabeza y tal, teníamos tracking de giro, de movimiento y tal. estamos hablando de realidad virtual en early 2000s, al principio de los 2000s. Sí, o mediados. sí. Tú ibas básicamente con un mochilón enorme que llevaba dentro un portátil que lo teníamos que desmontar, le quitábamos la pantalla, le dejábamos las baterías, le quitábamos la disquetera, o sea, el CD-ROM, todo lo que pesaba y no aportaba nada, se lo quitábamos, quedaba con el teclado, las baterías y ya está, y lo conectábamos a las gafas estas y nada, esta era la realidad virtual que teníamos, básicamente.
un poco do it yourself. Sí, no sé por qué no salió al mercado y no triunfó en el mercado, la verdad. No me imagino las razones, los motivos por los que no. Bueno, estuvo en el mercado. Lo que pasa que, bueno, como pasaba mucho en aquella época, trabajábamos para la administración pública, ¿no? Y lo que hacíamos era que poníamos estos sistemas de realidad virtual en exposiciones para vender lo bonita que es Galicia a todos los turistas. Bueno, pues eso a lo mejor funcionó, porque Galicia está petada de turistas. No sé si fue por eso, pero otra cosa no, pero turistas en Galicia no faltan. Así que eso. Bueno, yo por comentar algo, en aquella época que estaba Rubén en el Videolab y tal, yo pasaba por allí y no tenía mucha idea de nada en general, sigo sin tener mucho, y veías cosas realmente chulas con lo que hacían. Seguramente lo que comenta, si no hubiera sido porque estaba en un laboratorio trabajando para la administración pública, hubieran tenido mercado y vamos, había tecnología que no se veía en ningún lado en aquel momento. Bueno, ahora nuestros oyentes no lo ven, pero acabamos de ver que acaba de entrar el gato de Sergio. Bueno, Sergio tampoco lo vio. Que es uno de los protagonistas de este podcast también. Es decir, Bueno, forma también del elenco. Sí. Después de esto de Videolab, tuve pues nada, la coincidencia, porque fue una absoluta coincidencia, que Javi Loureiro, que estuvo en el anterior episodio, estaba cambiando de trabajo, estaba en Brain Entertainment, que es una empresa que hace animación para películas y tal, y se iba a cambiar a otra empresa, a trabajar un motor 3D y tal. Entonces, pues claro, le pidieron que echara una mano buscando un sustituto, ¿no? La siguiente persona que iba a llevar el departamento de investigación y desarrollo en Brain. Y pues supongo que entre otras muchas personas habló conmigo y al final pues nada, conseguimos ahí que encajara todo y me fui para Brain yo también. Ah, entonces estuviste tú también en Brain. Sí. Ajá. Bueno. Y nada, allí en Brain pues lo mismo que hacía Javi, básicamente herramientas, tooling para los artistas, para ayudarles un poco con la producción. ¿Estabas haciendo animación de pelo en la época o lo soñé? No lo hacíamos nosotros, pero las películas sí, todas tenían pelo, porque básicamente hicimos el ratoncito Pérez, los personajes todos tienen pelo, después hicimos el mono el gorila Copito de Nieve, que también obviamente tiene pelo, o sea, todos los personajes que hacíamos tenían pelo, pero en I+D no hacíamos nada de pelo, usaban las herramientas que traía el XSI y ya está. O sea, no había el típico personaje calvo que hay en todas las películas. Bueno, y a partir de Brem, bueno, ya casi podemos hablar creo que publicaste un juego para Android. Después sí, de Brem. Hacia el final de mi carrera en Brem, me empecé a interesar un poco por esto bueno, yo ya tenía interés por los videojuegos de antes, ¿no? Pero en este momento cuando vi Android dije, ostras, esto es una oportunidad de hacer un videojuego sin demasiada pasta, sin demasiada inversión y tal, y ponerlo en un mercado y que tenga usuarios directamente. Y entonces saqué aquel juego con el nombre que a día de hoy, que entiendo un poquito más de inglés, sé que el nombre es lo más horrible del mundo, se llama Ex-Savior, el salvahuevos. Sí, la verdad, cuando lo sacaste no pensábamos en eso, pero a nadie se le ocurrió que era horrible. Y nada, pues es un juego tipo plataforma, mezcla plataformas Lemmings, ¿no? Y nada, tienes que llevar un pollo hasta un huevo y vas construyendo un camino para que pueda llegar. Pero creo que en algún momento se explotó en Corea del Sur. Es decir, si no me acuerdo mal. Sí, porque me contactó... Bueno, yo lo puse en Android, en aquel momento había pocos juegos en Android, no es como hoy en día que está todo petadísimo y es imposible. Sí. Había muy pocos, entonces, bueno, pues tuvo cierta visibilidad. En Android, en la tienda oficial de Android, nunca llegó a pasar de las 50.000 descargas, que es muy poco. Si quieres vivir de la publicidad, eso no es nada, ¿no? Pero una empresa que se llama Ubinuri, creo que se llama, una empresa surcoreana. En aquel momento, Google Play no estaba abierto a Corea del Sur, no podías distribuir en Corea del Sur a través del canal oficial de Google, y esta empresa lo que hacía era que contactaba a developers y les decía, oye, ¿puedo colocar tu juego en Corea del Sur
y te doy un dinero por ello. Y dije yo, vale, ¿y cuánto me das? Me dijeron, $100. Y dije, claro, en aquel momento yo decía, hostia, $100, esto es impresionante. Sí, por favor, adelante. Y bueno, en realidad fue una buena idea, porque es lo máximo que gané con ese juego en toda su vida. Sí, pues yo con Ubinuri también tuve negocios, salieron un poco mejor de reconocer que nosotros nos al menos 1000 llegamos a sacar, me parece. Yo creo que sí, me parece que Sergio en ese aspecto sí que tiene esa vena comercial que te faltó, Rubén, para poder explotar en Corea del Sur. No, Ubinuri la verdad es que trabajaban mucho y sí que veíamos las descargas nosotros también en el estudio, sí que se ve que llamaban, no sé, la verdad es que... Sí, pues en un momento dado, de hecho me mandaron un mail los tipos de Ubinuri con una captura de pantalla de la Play Store surcoreana y el juego llegó a estar de número 1 en videojuegos en la sección de videojuegos de la App Store. O sea, que Galicia ya triunfaba en Corea del Sur muchos años antes que las patatas Bonilla, que es la última moda allí ahora, gracias a Rubén. Y bueno, mirando las reviews que hacía la gente en esta store, pues parece ser que lo petaba muchísimo entre el público femenino surcoreano, por lo que sea, no tengo ni idea. Se ve que las gallinas que van buscando huevos es una cosa que allí triunfa. Me encanta la forma en que lo has hecho, que has explicado. Ha triunfado entre el público femenino surcoreano. Es una forma muy, muy buena de describirlo. O sea, era como el ¿cómo se llamaba? El de... aquel juego de los cristales que también lo petó en Facebook hace 5 años o así. El Candy Crush. El Candy Crush. Sí. El juego de los cristales. Sí, Maneles son las asociaciones que hacen la memoria. Pues... Las gemas para las gemas, también, las gemas. Pues por lo menos tenías un éxito, lo que pasa es que, claro, no fue monetizado de aquella manera. No fue, pero bueno. Es una pena. De la vida con ese proyecto no tenía ningún tipo de aspiración de nada y bueno, pues, sacarle $100 para mí ya era como wow. Sí, es tu producto, te hace la ilusión que te hace cuando vendes tu producto, eso es diferente, es una experiencia diferente a cualquier otra. Creo que en total fueron 110, 100 de Ubinuri y 10 de la publicidad. No está mal, bueno. La verdad es que no sé, pero me parecía que de publicidad se sacaría más, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, bueno, siguiendo más, después, a partir sobre esa época, 2009-2010, te vas a Google. Más o menos. Bueno, todo viene de Bren realmente, porque en Bren, al ser una empresa de animación 3D y tal, pues la gente viene y va todo el tiempo, vienen por proyectos y se van a otro proyecto en otro país. Entonces mis compañeros de trabajo españoles eran minoría, por decirlo claramente, ¿no? Había un montón de gente de un montón de países y claro, yo veía a esta gente que venían ahí, vivían la aventura de vivir en Galicia, no sé qué, luego se iban a Francia, después iban a Canadá, y yo veía todo eso y decía, ostras, que yo no he salido de mi pueblo en toda mi vida. Lo más lejos que he ido de Ferrol ha sido Santiago de Compostela, tampoco, ¿sabes? Están ahí al lado, como quien dice. Entonces, yo quiero también probar eso. Entonces, no era Google mi objetivo en principio, mi objetivo era básicamente irme a trabajar a otro país y vivir un poco otra cultura y dije, bueno, voy a empezar por arriba y luego voy bajando, ¿no? Entonces dije, venga, primero vamos a echar a lo típico, Google, Facebook, Nvidia, Twitter, todos estos. Y los únicos que me contestaron fueron Google y Facebook y nada, pasé la entrevista de Google, la de Facebook no. Y la de Facebook, de hecho, ya me descartaron al principio porque me dijeron, es que tú estás optando a un rol que no era developer advocate o algo así. Me dijeron, es que tú no eres esto, tú eres otra cosa. Dijeron, si quieres te ponemos en el canal de Software Engineering y vemos si pasas por ahí. Pero como la de Google ya fue saliendo para adelante y tal, pues ya nunca seguí tirando del hilo de Facebook a ver qué hubiese pasado. Pero, vamos, bajo mi punto de vista, con Facebook no pasé, con Google sí. Bueno, no está mal, la verdad es que no nos podemos quejar, la verdad.
Bueno, tampoco podemos hablar, no vamos a seguir, no vamos a entrar en detalles de las empresas ni nada por el estilo. ¿Tenéis alguna pregunta para Rubén o podemos hablar de temas un poco más ya más genéricos? Como... No, hombre, a mí me gustaría que hablase un poco de ese nuevo proyecto. A También. ver, es interesante, Yo, ¿no? Ahora, yo lo quería dejar para el final, pero puedes hablar de él ahora. Ah, vale. No, yo quería empezar diciendo que hacer videojuegos es como pintar un cuadro. Los pintores siempre se dice que siempre tienen 100 cuadros malos dentro, ¿no? Entonces, para sacar un videojuego nuevo, bueno, tienes que tirar al menos 10, 20, 100 videojuegos que has sacado al mercado y que ha sido una mierda. Entonces, yo creo que Rubén tiene aquí esta experiencia de haber sacado juegos y es su pasión. Entonces, que hable un poco de su proyecto, a mí me parece muy interesante. Bueno, es más, yo por afinar un poco el tiro, GGL fue un proyecto, un cuadro malo de estos, un cuadro perdido. GGL, madre mía. Bueno, antes de nada, aclarar que, porque no se ha hablado aquí, que Rubén ahora tiene el proyecto de abrir un estudio de videojuegos en Galicia. Sí, ¿Es así? bueno, por alusiones, GGL sí, primero hablamos de GGL, sí. Era la GPool Game Library. GPool Game Library, bueno, estamos hablando ahí de... Un proyecto nada ambicioso. Si queréis, leo aquí la descripción que teníamos en la página web de GPool. Sí, bueno, GPool, que es el grupo de programadores... Sí. GPool es el grupo de usuarios y programadores de Linux, para los que nos escuchan y no sepan de qué va. Sí, de aquí, que tenía en la Facultad de Informática de Coruña. Y teníamos la página de proyectos en el año 2000 poco, y teníamos GGL, librería para el desarrollo de juegos y multimedia sobre la librería gráfica GGI, con un propósito similar al de DirectX. Implementa soporte avanzado de sprites de muy alto nivel, detección de colisiones, manejo automático de movimientos de varios tipos, propio formato de almacenamiento, etc. Carga de imágenes en distintos formatos, 3 dimensiones, por software y hardware. Mezclado de sonido por software, no solo onda más CDI más MIDI, sino también varias ondas al mismo tiempo. Puedes bajar de aquí el código, aquí tienes la página web del proyecto, por Rubén. Bueno, se acaba de dar aquí un baño de humildad a muchos. Es decir... Yo quiero esa URL ya, o sea, pásala. ¿Cómo se llama? GGI. Espera, os paso la URL en akai.org. GGL. Sí, GGL de GPool, vale. Ah, está en Archive. Pensé que lo tenías todavía vivo por ahí en algún lado. Bueno, tenemos que moverlo aquí. Sí. Con ese proyecto aprendí un montón sobre... Fue un fallo, evidentemente, fue un fallo horrible de open source y aprendí un montón precisamente sobre cómo no hacer open source. Porque, sobre todo, cómo no colaborar con gente en open source. Porque en ese momento, claro, yo iba hablando con la gente, ¿no? Por la facultad, comentándoles el proyecto, todo el mundo decía, ¡guau, qué guay, cómo mola el proyecto y tal! Claro, no teníamos ninguna idea de calcular el scope de un proyecto, ni no teníamos idea de nada. Claro, nos parecía a todos que estaba genial, ninguno se daba cuenta del tamaño monumental que tenía semejante proyecto. Y yo iba hablando con la gente y la gente se mostraba interés y decían, pues sí, yo quiero participar y tal. Y entonces yo pues les iba diciendo, oye, ¿qué te apetece hacer? Mira, queda libre hacer esto y esto. Y pues yo voy a hacer tal, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, si ibas viendo, pues teníamos un repositorio de código y si ibas viendo los commits, eran todos míos. Nadie más había hecho un commit nunca. Y claro, pues yo frustradísimo, ¿no? Porque decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? La gente no está colaborando y tal. Y nada, bueno, pues básicamente que yo no sabía gestionar un proyecto de open source. Entonces, ese era el problema, ¿no? El problema no era la gente, el problema era yo en ese caso. Yo me dedicaba a programar y decía, los demás ya irán programando, ¿no? La ingenuidad de los primerizos. Sí. Sí, hay que ser tirano para gestionar un proyecto de open source. Bueno, entonces, ¿nos puedes contar un poco más ¿tenéis alguna... Manolo, ¿tienes una pregunta por ahí? ¿No? ¿Nos puedes contar un poco más de tu nuevo proyecto del estudio de videojuegos? Que estamos muy intrigados acerca de eso.
Pues nada, básicamente como no he aprendido nada de Sergio, he dicho, venga, me voy a dar cuenta a la cabeza y voy a intentarlo, voy a fracasar yo también, venga. Oye, yo lo disfruté mucho, ¿eh? Sí. Es mi tercer fracaso en el mundo de los videojuegos y yo cada año los disfruto más. Yo saco otro videojuego, disfruto el fracaso y salto al siguiente. Sí. Pues nada, ahí voy yo, a tirarme a la piscina también. Pues nada, durante el tiempo que estuve trabajando en Google, saqué 2 videojuegos más. Saqué uno que se llama Quantum Derail, que es una aventura gráfica, que es realmente el género que a mí me gusta, donde yo querría meter caña, ¿no? Y vamos, yo soy el fan número 1 del Monkey Island, no sé si lo conocéis. No, número 2. No, Olvídate del número 1, número 2. No lo he escuchado nunca. Y nada, mi sueño sería hacer un juego de ese calibre, claro. Pues ahora mismo lo veo imposible, lejísimos, pero bueno. Pues nada, eso, hice este juego, lo hice totalmente gratuito y con ayuda de un compañero que me echó un cable con los gráficos, con la usabilidad y demás, que se llama Jorge Fuentes. Y nada, pues sacamos el juego pues, como en 7-8 meses, creo que lo programamos. El juego, la jugabilidad dura más o menos media hora, de media más o menos. Hay gente que tarda más, gente que tarda menos, pero bueno, viendo los Google Analytics, la mayoría de la gente que lo acaba en media hora. Y ya sabéis, si estáis jugando, están viendo cuánto tiempo tardáis. Hay gente que está mirando cuánto tiempo tardáis si jugáis online. Totalmente. Y nada, y saqué ese juego y nada, pues ahí quedó. Creo que he tenido 10.000 jugadores más o menos a día de hoy, todos gratuitos. Y nada, un tiempo después, pues cuando ya empezamos en serio mi mujer y yo a plantearnos, bueno, y si creásemos un estudio de videojuegos, porque ella es productora, viene del mundo del cine y de la televisión, y dijimos, joder, pues mira, ella se puede adaptar al mundo de los videojuegos, yo ya no es que me quiera adaptar, es que ya estoy metido ahí. Y entonces sacamos otro juego, ya intentando hacerlo bien, con un poco de producción, haciendo nosotros los gráficos todavía un poco para que también ella entendiese, ¿no? Todo el proceso de cómo se hace un videojuego de una forma más clara que si sacamos los gráficos afuera y nos viene ya todo hecho, ¿no? Y sacamos Star Balloon, que además lo pusimos de pago un poco para entender cómo de fácil o difícil es vender un juego. Creo que a Manolo le gustó mucho, por lo que parece. ¿Alguna crítica, Manolo? Yo soy uno de tus jugadores. Gracias. Sí, yo también soy un jugador. Descubrimos que es muy difícil vender un juego en la tienda de Google Play, pero muy difícil venderlo, me refiero a un juego de pago. Uh-huh. De hecho, hubo una semana que, al principio de esto del coronavirus, que lo pusimos gratuito, ¿no? Con la idea de, bueno, vamos a echar un cable a toda esta gente que está ahora en casa, que no puede salir, no tal, pues lo ponemos gratis para que se lo puedan descargar y jugarlo. Y se lo descargó pues, un montón de gente. O sea, si veis ahora las descargas en el juego, son prácticamente el 100% fue esa semana. Y entonces vimos que, bueno, que el problema, vale, el juego tiene un nivel gráfico modesto, tirando abajo, son gráficos de programador, los hice yo, evidentemente, pero la jugabilidad gusta, la gente se lo descargaba, no nos pusieron unos comentarios muy malos en cuanto fue gratuito y se lo descargó mucha gente, con lo cual el juego en general está bien. El problema, evidentemente, es el marketing. Conseguir vender un juego ahí es extremadamente difícil. Uh-huh. Y bueno, pues pone las cosas un poco en contexto. Sabemos que vender ahí quizá no es la opción, que quizá tenemos que probar otras soluciones como vender en Steam o utilizar anuncios en Google Play o buscar otras posibilidades. Y nada, bueno, a raíz de esto, pues hace un par de añitos dijimos, venga, pues vamos a hacerlo en serio, además nos queríamos volver a España por la morriña que tenemos todos los gallegos cuando nos vamos fuera, que os voy a contar a vosotros. Y nada, pues hace 2 años dijimos, venga, en 2 años, en 2020 nos volvemos, elegimos el año perfecto para volver a Sí, la verdad es que no podía ser de otra manera. Sí. Tenía que haber sido además un martes y 13, entonces ya lo petábamos, ¿no?
como hoy. Como hoy. Hoy es martes 13, ¿sí? Pero bueno, toca madera que está a punto de acabar el día. No, a punto, pero bueno. Y nada, pues eso, nos decidimos venirnos para aquí y montar el estudio de videojuegos y tirar para adelante. Y mi mujer ya está apuntada como autónoma, ya está arrancando, estamos mirando, buscando modelos de negocio, etcétera, etcétera. Vale. Y poco más puedo contar porque a día de hoy todavía no hemos definido exactamente qué va a hacer la empresa. Estamos buscando qué deberíamos hacer. ¿Por qué estáis como autónomos hasta que tengáis el avanzado? No deberíais estaros... Bueno, no entremos en esa parte Sí, no vamos a entrar en temas fiscales, porque este es un podcast que se entra en temas técnicos. El estudio se llama Aruma Studios. Sí. Vale. Y es plural porque, bueno, mi mujer tiene una idea de que quizás en algún momento, si tenemos la oportunidad, metemos también algo de audiovisual, que es de donde viene ella y tal, pues entonces por eso lo pusimos en plural, ¿no? Para poder tener varias vías y que no suene raro. Bueno, una cosa que me sorprende, que no hayáis tirado por iOS, por ejemplo. A lo mejor porque, no sé, porque llevan mucho tiempo con otro... En principio, en este juego lo hicimos, el Star Wars lo hicimos para aprender única y exclusivamente y queríamos minimizar la inversión lo máximo posible. De hecho, en un primer momento íbamos a hacerlo web, pero como luego decidimos que queríamos probar el tema también comercial, cómo se vende y demás, por eso dijimos, venga, lo metemos en Google Play, que ya tenemos la cuenta creada, es súper fácil, meternos en el ecosistema de Apple es un Cristo, necesitas máquinas de Apple y todo esto y bueno. En el Apple Store es como súper competitivo, ¿no te imaginas para entrar ahora? Sí, pero bueno, solía ser un mercado más asequible que Android, pero bueno, yo seguramente estoy muy obsoleto. No, ahora mismo no. No, y en su momento, a ver, sí, si querías ganar algo de dinero, pues Apple siempre tenía una ventaja competitiva, era más fácil ganar algo, pero el esfuerzo técnico, el esfuerzo era muy superior y también tenías que gastar muchísimo más en marketing. Entonces, yo creo que es la decisión que está tomando Rubén es adecuada. No sé. Hoy día es súper difícil. O sea, Rubén, tú, bueno, para Star Balloon, o bueno, no sé cómo... ¿Cuál es el nombre? Sí, Star Balloon. Star Balloon. Usaste, bueno, comentabas que usabas un sistema para lanzar, para aplicación, para poder usar web en la Play Store, que se llama Instant Pages o algo así, ¿no? Eso lo intenté, fue el primer intento que tuve fue pero el problema que tenía esto es que tú necesitas seguir teniendo un servidor en el que tú hospedas la aplicación y después, en el que tú hospedas la versión web de la aplicación, y entonces la aplicación en cuanto arranca se conecta a este servidor, hay un certificado digital para comprobar que efectivamente es la aplicación correcta es la web correcta para la aplicación. Sí, es lo típico. Pero claro, no queríamos tener costes de servidor para un juego que no es multijugador ni nada de esto. Entonces, al final lo que decidimos fue hacer un wrap en una WebView. La WebView es básicamente un componente de Android que te permite meter una web dentro de la aplicación y el juego es una WebView con una página HTML y un JavaScript. Vale. No, porque me parecía que era JavaScript, me sorprendió un poco eso, pero bueno, ahora entiendo que sí que no querráis usar un servidor, porque al fin y al cabo es algo que puede ser casi completamente en el cliente. Bueno, podemos, siguiendo con los temas técnicos y todo eso, creo que a mucha gente, o a alguna gente que nos esté escuchando, de nuestras decenas de seguidores, me interesará saber, por ejemplo, ¿qué técnicas usas habitualmente para hacer una review de código? ¿Nos puedes comentar un poco por encima qué es lo que buscas cuando haces una review de código? Aparte de este código es una basura, deberías buscarte otro trabajo o algo así cuando pones en ese comentario. Bueno, sí, claro. Me refiero que a veces es complicado expresarse correctamente cuando quieres eso, comentar o no herir sentimientos de algunos programadores.
Claro, bueno, a ver, lógicamente, cuando haces una review, igual que cuando das feedback a cualquier persona en cualquier tema, tiene que estar preparada la persona que da el mensaje y la persona que lo recibe. No puedes coger una persona que jamás le han hecho una revisión de código, hacer una revisión de código y esperar que se lo tome todo maravillosamente y que diga, oh, qué bien. Probablemente no va a pasar. Yo es lo que he vivido en todo Yo he vivido que cuando he empezado a hacer revisiones de código, por criticar el nombre de una variable, hay gente que me ha venido al cubículo toda enfadada. ¿Qué es lo que has puesto en la review? Creo que debe haber algunas experiencias por ahí. Claro, a ver, yo llevo haciendo revisiones de código unos 9 años, más o menos, 9 años y medio. Y claro, pues aprendes un montón, ¿no? Con el tiempo y con la práctica y demás. Y lo que intento a día de hoy es, cuando hago una review de código, es hacerla primero lo más objetiva posible. Cuando digo objetiva no quiero decir que mi criterio sea objetivo y el de los demás no. Lo que quiero decir es intentar quitarme a mí mismo, ¿no? Intentar quitar mis preferencias de en medio, ¿no? Y cuando digo esto se puede mejorar de esta otra forma, siempre poner en la propia review el porqué, ¿no? Es decir, bueno, si, pues por ejemplo, poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando alguien utiliza for each en JavaScript para iterar en un array, ¿no? Pues si veo esto, pues normalmente lo comento, ¿no? Y digo, oye, pues no uses un for each, usa el for of de JavaScript, porque cuando usas for each, y ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué? Y entonces explico, porque cuando usas for each estás llamando una función, con lo cual luego cuando estás depurando es más complicado, porque tienes que andar entrando y saliendo de la función, en lugar de ser un bucle normal y corriente, la legibilidad al final es exactamente la misma, bueno, etcétera. No quiero explicar aquí ahora todo el razonamiento. Sí, pero bueno, más o menos se entiende. Explicar las razones siempre cuando se hace un comentario para que alguien cambie algo, explicar las razones por las que esa persona cambia algo. Claro, siempre decir el por qué, cuál es el problema que tiene el código que está escrito y qué es lo que se mejora al cambiarlo, para que la persona que lo ha escrito, pues al final el objetivo de una code review, por un lado, evidentemente, es detectar bugs, pero luego por el otro lado es que la persona a la que le haces la code review aprenda algo nuevo que no sabía antes. También. Si simplemente dices, bueno, este código apesta, pues claro, no estás aportando nada realmente, que le estás diciendo a la persona y ahora sigue cambiándolo hasta que me guste. Eso no... Vamos, es lo mismo que si estás trabajando con un artista, no le puedes decir, oye, sigue cambiándolo hasta que me guste, ¿no? Tendrás que decirle concretamente qué es lo que tú quieres, ¿no? Sí, otro tema, pero bueno, a lo mejor eso tú tampoco entras mucho relacionado con esto, no es lo mismo hacer una review de un código, digamos, para mí por lo menos, no es lo mismo hacer una review de un código para una persona junior que para una senior. Porque a lo mejor esa persona junior está haciendo una parte del código, está haciendo una parte en un proyecto que es o propio o es menos importante, lo que sea, y tampoco quieres que lo reescriba todo. Entonces no es algo que... digamos que yo tiendo a hacer comentarios más pequeños, proponer cambios menores y no cuando tienes una persona senior, a lo mejor sí que le puedes proponer algo más grande. No sé si tenéis esa... Ahora que estamos entrando en tema ya más polémico, no sé si tenéis esa misma idea o si la tendencia es hacer más o menos la misma review a una persona junior que a una persona senior. A mí, Sergio. Todo depende de dónde vaya, de dónde venga y a dónde va la review, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son varias grandes corporaciones en las que contribuyen, por ejemplo, Intel contribuyendo a Google o nosotros Intel contribuyendo a Samsung. Ahí eso lo he vivido yo, ¿no? Entonces, son dos equipos separados en los que entran un poco los egos entre empresas a veces, las políticas entre empresas. Nosotros contribuíamos mucho a los Chromebooks para poder acelerar el vídeo. Entonces se contribuía a ensamblador y se contribuía a un montón de cosas. Y uno de los problemas que teníamos, porque claro,
nosotros queremos que vaya espectacularmente bien el vídeo en los Chromebooks, ¿no? Para eso, ¿qué haces? Metes las instrucciones de que el microprocesador va a ir de puta madre y te va a mejorar mucho el rendimiento y vas a ir muchísimo mejor que AMD, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás intentando hacer un landing de ese código, entras directamente en política de empresa. Son dos grandes corporaciones y tienen sus egos. Entonces, muchas veces, pues desde Google paraban estas contribuciones y ponían comentarios súper arrogantes en los que dices, a ver, son gente súper técnica, espectacularmente, o sea, lo mejor del mercado, insultándose. No me parecía muy serio a veces. No, se insultaban de manera agradable, pero no, el código no había manera de que aterrizase, ¿no? Es así el componente. Pero, por ejemplo, en partes más, pues con nosotros con Samsung, era fantástico. O sea, la gente encantadora, todas las contribuciones, siempre se hablaba, pues se hacían cambios muy grandes, ¿no? Pero cosas que sucedían era que nosotros negociábamos antes lo que se iba a hacer. Pero había veces con Google que no se podía hacer. Simplemente un mes de trabajo y lo lanzabas así por encima de la valla y a que te escupiesen, ¿no? Bueno, nosotros tampoco, no vamos a hablar de tampoco citar nombres así por así, porque tampoco viene al cuento de... No he dicho ningún nombre, ni siquiera he mencionado los proyectos así. Sí. Pero... digamos corporación número 1 y corporación número 2. Ya hace mucho que he salido de eso, yo ya no estoy cubierto por NDAs. Pero... no, pero a lo mejor alguna otra persona sí. Bueno, pero yo no estoy hablando de mis Pero bueno, está hablando personales. Sergio solamente acerca de su experiencia, nadie más. Y nadie nosotros más aquí. contribuíamos a código abierto. Entonces tú piensas que todo esto es público. Todas estas cosas, tú te vas, descargas las listas, empiezas a leer y pues esta gente parece que no se lleva muy bien a veces, ¿no? Y no lo sé. La verdad es que es el contribuir, por ejemplo, ayudar a los juniors con comentarios de código siempre es importante, ¿no? Entonces, cuando te hacen... yo tenía un programador en el que era junior completamente, ¿no? Y empezamos a hacer hicimos un sistema de vacunas que se hizo, que se usa en el tercer mundo. Y claro, cada vez que hacía algún commit de código estaba todo mal. ¿Cómo le dices? Oye, todo esto está mal. Hasta que cogí, me senté con él y dije, oye, ¿qué pasa? Porque todo este código está muy mal. Y es que él nunca había hecho C. No entendía lo que era un string en C. Para él un string no pues no funcionaba y es código embebido, ¿no? Entonces no era capaz de gestionar las cadenas. Y en ese día pues me senté. Te voy a dar unas clases de cómo se va a programar esto. Y te voy a dar las clases que no te han dado en la universidad. Venía de la Universidad de Manchester, una universidad que es espectacular y todos los programadores que he tenido de allí siempre han sido muy buenos. Y este programador es muy bueno también, simplemente no tenía la experiencia. Entonces, hacer comentarios de código, pues se llega un momento en el que tienes que hablar por teléfono o hablar en persona. Vamos a tomar algo, oye, ¿cuál es el problema? No, se ve que hay algo aquí que no está bien. Una persona senior, pues hombre, a veces te duele, te pegan unas puñaladas así traperas, ¡pua! Pero está clarísimo, o sea, hay gente que no deja de ser interacción humana, ¿no? Hay veces en las que hay que decir las cosas y a veces en las que estás equivocado tú también, ¿no? No sé si Rubén tiene alguna opinión al respecto. A ver, yo no tengo ninguna experiencia en revisiones de código entre empresas, con lo cual ahí no puedo comentar. Dentro de una misma empresa sí tengo bastante experiencia y en mi caso pues yo intentaba en la medida de lo posible ignorar de quién viene la code review y fijarme más en qué código está tocando, ¿no? Si es código que no es tan importante porque a lo mejor no va a ir a producción porque es una herramienta para ayudarnos a los desarrolladores y demás, pues soy mucho más relajado en la code review, y si es una herramienta que se va a poner en producción, pues mucho más estricto porque lo voy a tener que mantener yo y me va a despertar a mí de noche si falla. Sí.
Y entonces lo que intento es eso, intento en la medida de lo posible que no entren los prejuicios en juego, porque sí que me ha pasado muchas veces, ¿no? De hago una code review y pongo un montón de comentarios, ostras, pero este código, pongo un montón de comentarios para mejorarlo y tal, y luego me fijo, ¿no? Porque a lo mejor es una persona que no conocía y me fijo en el perfil de la persona y digo, ostras, es un staff, está por encima de mí este tipo, en el escalafón de la empresa. Y me siento mal, ¿no? Por todo lo que puse. Entonces digo, no puede ser, ¿no? Tengo que hacer la revisión de código ignorando eso. No puedo puedo tener prejuicios en él, porque si no, claro, si a un junior le haces una revisión de código distinta que a un senior, a mí me parece injusto. Lo que sí estoy de acuerdo con Sergio es que si tienes a un junior que está empezando, está aprendiendo y tal, antes de ponerle 500 comentarios en la code review, vas, te sientas con esa persona, habláis sobre el problema, le explicas todo y tal, porque al fin y al cabo es mucho más... Ya no solamente por no dejar esa imprenta ahí, no para siempre, de lo has hecho mal, sino también un poco porque es más eficiente. Llega un punto que tienes tantos comentarios que es más rápido sentarte con la persona y hablar que andar usando herramientas de software, ¿no? Para hablar. Uh-huh. Bueno, este ha sido un punto bastante claro. Bueno, creo que también tienes experiencia haciendo tests A/B. Sí. Bueno, porque prácticamente todo lo que he lanzado en los últimos años ha sido con test A/B. Cuando digo todo es todo. Cualquier nueva funcionalidad que se va a lanzar, se lanza como un test A/B, que por defecto, claro, hay una rama que básicamente no tiene esa nueva funcionalidad, otra rama que sí la tiene. Y luego, pues nada, vas girando, ¿no? El dial, subiendo el número de usuarios que la reciben hasta que llegas al 100%. Y mientras tanto verificando, ¿no? Pues la diferencia en funcionamiento de las dos ramas, si la gente está entendiendo la nueva funcionalidad o no, si estás perdiendo pasta por tener la nueva funcionalidad, perdiendo usuarios, etc. O sea, esto, por ejemplo, en Star Balloon, ¿lo has usado o no? Bueno, porque para juegos también se usa. Sí. En Star Balloon no lo puedo usar porque no tengo... Es que ese es un problema. Cuando no tienes suficientes usuarios, es muy complicado hacer tests A/B, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es ciencia. Necesitas una muestra representativa para hacer un test A/B. Y si tienes 20 usuarios, no tienes una muestra representativa. El resultado que estás viendo es ruido. Sí, un sesgo muy, muy ocupado. Bueno, podríamos seguir hablando de esto. De hecho, yo emplazo aquí a Rubén a unirse más adelante en nuestro podcast, porque sabes que la gente entra y sale aquí. Pero aquí tenemos también otro invitado hoy, que es Julián, que se estaba aburriendo bastante. De hecho, estaba empezando a hacer gestos y muecas. Pero... Mentira. Bueno, tenemos aquí a Julián, que nos puede hablar también un poco, pero también de Coruña, no sé. Pero hay un sesgo aquí también hacia el coruñesismo. Pero aquí Manolo se queja. Va a empezar a eso. Bueno, también aceptamos gentes de otras partes del mundo, incluida Canarias. Lo dejamos para futuros episodios que vengan también. Julián, a ver, cuéntanos un poco cómo empezaste en esto. Tú querías ser músico, ¿verdad? Yo no. ¿No? Yo pensaba que habías pasado por el conservatorio. ¿O? No, nunca. No eres tú. Nunca. No. Aunque sí que me hubiera gustado ahora, sabiendo que sí que me gusta la música, pero eso es otra historia, ¿no? ¿Cómo empecé yo? Pues yo empecé, pues siendo muy pequeño, mi padre un día, teníamos un ordenador en casa y mi padre un día trajo un listado de código BASIC y me dijo, copia esto en el ordenador. Sí, BASIC hizo mucho mal. Y bueno, eso es lo que hice, pero fue mi primer contacto con código. Realmente a mí lo que me gustaban eran los videojuegos. Qué raro. Y años más tarde, cuando estaba en el instituto, encontré en un kiosco una cosa que se llamaba Diff2, que es un lenguaje de programación interpretado, hecho en España. Sí, señor, sí. Habría que dedicarle un episodio, quizás. Sí, hablar de esa época. Habría que... toda esa época... Una cosa muy curiosa. Y
Y empecé probando con eso, pero no llegué muy allá porque yo en realidad soy muy vago. Sí, bueno, no Entonces vamos a entrar en empecé a detalles. experimentar un poco y al final acabé dejando por puro aburrimiento, pero bueno, ya sabía que de alguna manera quería dedicarme a la informática y hacer videojuegos. Así que Así que decidiste entrar en la famosa Facultad de Informática de Coruña. sí, que por un motivo histórico no se llama Escuela de Ingenieros de Informática, pero Ah, no se llama Escuela de ¿Cómo se llama? se llama es Facultad de Informática, pero es por un motivo meramente histórico, ¿no? Interesante dato. Porque ahora ya no Claro, existe, ya no es ingeniería. originalmente, Sí, Fran. no, originalmente era licenciatura en informática. Exacto. Entonces seguramente vino de ahí lo de facultad. Sí, Luego- pero después Exacto. se cambió a ingeniería, pero ahora ya no es ingeniería porque se homologó a los cursos europeos, que es Computer Science, es una ciencia, ¿no? O algo así. Y las últimas, las nuevas generaciones ya tienen otro nombre, creo. Bueno, estoy hablando un poco por hablar, me parece. Pero creo Pues, que ya no es una ingeniería informática. Es un pues, pues no, grado de informática. pues no sé decirte, porque cada vez lo cambian hay y grado y hay máster. Sí, sí. máster sí, desde luego. Máster que no quede. Mm. Bueno, Y seguiste nada, ahí. después de hacer la carrera Sí. y empaparme de C, Java y todo eso, ¿Cómo se nota que somos europeos que decimos Java? Antes decíamos Java. sí, cuando estaba en la carrera decía Java, pero Ahora ya. Bueno, ahora ya en subí de alemán, nivel. en alemán, Java. En alemán Java. Java. Ok. Java. Java. Pero bueno, sí. Bueno, pues eso, hice un máster de creación de videojuegos en Barcelona Ujú. con la esperanza de poder entrar en la industria, pero la industria al final no me quiso. Rubén, aquí tenemos a alguien que quiere entrar. Luego podemos hablar, luego te mando mi currículum. Sí. Y después pues encontré trabajo en Santiago y ahí empecé a trabajar en C Sharp para Windows CE, Ajá. que O sea, hacía que el Windows programa. CE se hace con C Sharp. Pues lo que hacíamos nosotros, sí, hacíamos una aplicación, la aplicación que llevan los guardias estos que controlan que los coches no estén aparcados mucho tiempo. Ujú. Está la zona azul, esta famosa. Ajá. Tú eres el que por culpa tuya me pusieron una multa, vale. Sí, Es pero bueno a mí no me culpes porque a mí no me dejaban acceder a la base de datos de producción. Bueno, algún día tendré que contar historias sobre bases de datos de producción. Pero bueno. Y después en todo esto, pues empecé a conocer a gente que estaba trabajando en la Universidad de Santiago de Compostela y muchos eran investigadores y me empezó a tirar el tema de la investigación y surgió la oportunidad de hacer un doctorado. Muy curioso porque la mayor parte de la gente que conozco pasan directamente de la universidad a investigación, no pasan por la empresa privada antes. Pero bueno, lo mío es que estaba en la universidad, pero trabajando en un proyecto, era una cosa un poco rara. Ah, ves, sí. Pero era en la universidad. Uh-huh. Pero no era un proyecto de investigación per se. Ajá. O sea, te explotaban, pero bueno. Puramente. Sí, como a muchos, como a todos. Vale. Y a partir de ahí, pues hice el doctorado especializándome, que era especializado en temas de programación en GPUs, de procesado de imágenes en GPUs. Ahí es cuando aprendí más C y CUDA sobre todo, porque utilizamos CUDA, que es esta extensión del lenguaje C hecho por NVIDIA para programar directamente para tarjetas gráficas. Sí, y después aquí hay gente que tiene cierta experiencia, pero bueno, sí, puedes seguir. Y después de terminar el doctorado, pues me vine a Berlín, donde sigo trabajando desde entonces, trabajando en C++ y en una empresa haciendo aplicaciones para medicina. Nuestro negocio es business to business, o sea, no hacemos aplicaciones directamente a clientes, sino que vendemos para empresas. Y, por ejemplo, para fabricantes de implantes, realizamos el software que utilizan para diseñar los implantes. Es software específico. Sería un tipo de software que hacemos. O sea, tenemos una serie de tecnologías y aplicamos esas tecnologías en ese campo. Podrían aplicarlas en otros campos, pero lo que más nos está saliendo es en el tema de medicina. Ajá. Entonces,
bueno, ¿nos puedes comentar un poco, en plan, bueno, sobre todo en tema general, qué son los temas, digamos que son las tecnologías, la parte que más te gusta o y la parte y lo peor un poco de las aplicaciones? Bueno, estuvimos hablando, ¿cómo llamarlas? Software sanitario o no sé cómo llamarlo exactamente. Sí, o sea, ¿Cuáles son los desafíos un poco de software sanitario? De ese software en particular bueno, los desafíos es que el software debe funcionar muy bien para no matar al paciente. Claro está. En caso de que pueda matarlo también, eso es otro tema, porque puede ser sanitario, pero sanitario hay muchas... Sí, hay muchos niveles de seguridad, por así decirlo, de certificación. Que puede tener un software que trabaje en el mundo médico. Entonces, dependiendo del peligro que pueda suponer el software para el paciente, pues ahí tienes como varios niveles. Y depende un poco de si estamos hablando de una certificación hecha en Europa o una certificación hecha en Estados Unidos o hecha en otra parte. Entonces, ahí depende mucho. En nuestro caso tenemos la ventaja de que no tenemos que certificar el software porque el software lo vendemos a nuestros clientes, que son, como ya digo, empresas, y las empresas certifican. El software es para ellos una parte de su workflow, de su pipeline. Entre otras, por ejemplo, si es diseño de implantes, lo que certifica la empresa no solamente el software, sino también toda la parte de diseño y fabricación del implante al final también. Y toda esa parte tiene que estar certificada. Entonces es la empresa, no son nuestros clientes los que se encargan de buscar la manera de certificar el implante al final, que es lo que se está certificando. Pero nos hemos... en nuestra empresa, que es una empresa, ya digo, es muy pequeñita, somos 20 personas. Sí, bueno, empezamos a mirar el tema porque estábamos interesados en vender directamente al cliente, en vender directamente a los médicos. En nuestro caso, los médicos serían los clientes. Y claro, para eso tendríamos que certificar nosotros mismos nuestro producto. Y empezamos a mirar qué sería lo necesario. En principio nosotros en la empresa pues tenemos un certificado ya, un ISO 9001, que es lo mínimo para tener ya un poco de asegurar un poco de calidad en el software. Y bueno, en todos los procesos que tenemos en la empresa. Y empezamos a mirar que todas las certificaciones que tendríamos que conseguir poco a poco para poder al final poner un producto en el mercado que esté certificado para su uso médico. Y es una barbaridad. Tiene un coste grandísimo y en realidad es para mí, desde mi punto de vista, un muro bastante grande y demasiado difícil de saltar para una empresa pequeña. Para una empresa que ya lleva muchos años, como muchos fabricantes de implantes que ya llevan muchísimos años trabajando este tema y son bastante grandes, los costes son más o menos asumibles. Y además ya tienen muchísima experiencia en el campo. Para alguien que entra completamente nuevo es realmente súper difícil. Lo más costoso al final es el estudio clínico, que mucha gente se lo intenta saltar. O sea, tú tienes que justificar que no solamente que tu software no mata a la gente, que tu producto no mata a los pacientes, o por lo menos no los mata mucho, sino que también sirve de algo, que también les ayuda, que incluso los cura. Eso me parece fascinante, la verdad. Y entonces claro, tienes que hacer... Puedes demostrarlo de dos maneras. Puedes hacer como un estudio clínico, que es súper caro, o puedes buscar en la literatura que ya hay publicada y puedes intentar justificar de alguna manera que tu dispositivo, tu maquinita, tu software se parece mucho a algo que ya está a la venta en el mercado. Pero eso también es muy complicado. O sea, la barrera de entrada es brutalmente alta. En mi opinión, sí. Sobre pequeño paréntesis, cuelo noticia de estos días y tal, está un poco relacionado con esto. En el hospital universitario de Düsseldorf parece ser que murió una mujer el otro día porque hubo un ataque de ransomware y
y como quedó paralizado los sistemas del hospital, a lo mejor la trasladaban a otro lado y se murió en el traslado. O sea que el software también puede matar. Sí, sí, por supuesto. Sí, hay un caso muy, muy famoso que ocurrió en Estados Unidos hace muchos años, que era una máquina que daba dosis de radiactividad para matar tumores. Ujú. Y resulta que el software tenía un bug y había gente que, dependiendo de una configuración específica que hacía el operario de la máquina, pues daba una dosis de radiación muchísimo más alta de la que en realidad tenía que dar, con el resultado terrible para el paciente. No solamente quemaduras gravísimas, y creo que incluso hubo una persona que murió. Yo me leí el report, la verdad es que es fascinante. Resulta Sí, que lo que sucedió es que ese hardware lo que llevaba era unos finales de carrera. Llevaba unos sistemas de interlocking por hardware, en el que si tú activabas un sistema no se podía activar el otro. Entonces lo que sucedió es que el interfaz sí que te permitía hacer las dos configuraciones simultáneas, pero por lo que era la mecánica no te permitía. La electrónica, la mecánica no te permitía. Para reducir costes hicieron una versión nueva del hardware, pero lo que no hicieron fue hacer una revisión. No hicieron una revisión de lo que era el software en sí mismo. Entonces, los programadores, lo primero, ya los originales no estaban ahí. Entonces nadie conocía cómo funcionaba a nivel interno toda esa parte, ¿no? Y la certificación no lo querían volver a certificar. Entonces, una vez que quitaron todos estos sistemas de seguridad que tenía internamente para que no sucediesen estas cosas, se descubrió que había fallos en el software. Y a partir de ahí es de donde salió todo este problema. La verdad es que yo no recuerdo dónde lo saqué. Yo creo que me vino de la carrera en uno de los ejemplos de gestión de proyectos. Pero... De hecho, no sé si recuerdan otro caso famoso de una programadora a la que le iban a poner un marcapasos y dijo que ni de coña hasta que no le dejasen ver el código, que quería ver el código, que el código tenía que ser libre, que se lo iban a poner en su cuerpo y que no se fiaba de nadie. Sí, era la presidenta de Genome, que le iban a implantar un marcapasos hasta que no hubiera software que no se fiaba. Yo tenía una pregunta. ¿Tú sigues haciendo gráficos entonces? ¿O la empresa hacéis gráficos? No, lo que hacemos sobre todo es procesado de imágenes. Ajá. Entonces el tema de la empresa era realizar procesado de imágenes con GPU, que al final no salió adelante. Pero bueno, yo seguí trabajando en la empresa y ahora mismo ya no me dedico tanto a programar, estoy más bien de gestor de proyectos, product owner, este tipo de cosas. Pero bueno, sí que hay otra gente que está haciendo más temas de programación y sobre todo lo que hacemos es procesado de imágenes. Tenemos varias soluciones basadas en modelos estadísticos, también basados por supuesto, en machine learning, y los utilizamos para hacer procesamiento de imágenes. Uh-huh. Aunque curiosamente la herramienta en la que estoy trabajando ahora mismo en mi proyecto es más una herramienta CAD, por así decirlo, para desarrollar implantes, y no hay nada de procesamiento de imágenes. Bueno, miento, sí que hay algo. Hay una parte de procesamiento de imágenes, pero es pequeña. Ahora mismo se está normalizando el uso de Machine Learning para todo tipo de aplicaciones, ¿no es así? Sí, claro. Ahora mismo está súper extendido y a ver, los resultados son prometedores. La empresa se formó a partir de un grupo de investigación aquí en Berlín que estaba especializada en temas de procesamiento de imágenes, pero utilizando métodos estadísticos, o sea, modelos de formación que utilizan técnicas estadísticas. Pero al final este tipo de técnicas que eran muy prometedoras en su época y aún funcionan hoy en día muy bien, están siendo comidos por Machine Learning. Y nosotros utilizamos un enfoque no en el grupo en el que estoy trabajando, pero si otra gente utiliza
un enfoque híbrido en el cual combinan ambas técnicas. Pero cuando ves los papers y las conferencias es casi un 90% Machine Learning en temas de procesado de imágenes. Julián, ¿tú crees que los programadores llegarán a ser reemplazados por científicos de datos, Machine Learning, ese nuevo tipo de especialistas? No sé decirte si realmente, o sea, sigue haciendo falta un programador que programe esa red neuronal o sí, matemáticos. O sea, yo no veo que estén siendo reemplazados, pero sí que hace falta gente, o sea, hoy en día muchos informáticos son expertos en Machine Learning. Y igual, mm, sí, porque ahora es como el último grito, igual que hace unos años eran los data scientists. Y sí, supongo que no se murieron, pero no los mataron. Se están reconvirtiendo también a Machine Learning. supongo que sí. Bueno, yo estoy estudiando un máster de eso y tira por un lado y tira por el otro. Quiero decir, mete mucho de Machine Learning y mete mucho de toda esta temática cuando es realmente un máster de ciencia de datos. Yo creo que al final ahí se solapan mucho los campos y en el fondo, muy fondo, las herramientas tienen la misma base matemática, estadística. Al final, normal que tal. Pero bueno, es como también a veces se solapan los nombres de los puestos y antes que si DevOps, que si SecDevOps, que si SR y todo esto quedaría para otro programa u otros programas más y al final se solapan cosas y... No, de hecho con el público pasa lo de siempre, ¿no? O sea, la palabra de este año es Machine Learning. Años anteriores habían sido otras palabras y da igual, o sea, usamos la palabra como una herramienta de marketing y al final te están vendiendo un análisis estadístico puro y duro y te dicen, esto es Machine Learning, y te lo venden como Machine Learning. Depende de la palabra del año. Cuando fue cloud, todo era cloud. Tener un ordenador en mi casa y ponerle 2 discos duros era, te monto una cloud. Lo he dicho. La falta del blockchain. Y sigue siendo de moda. Esta semana ha salido un artículo en el que se hablaba del ocaso de serverless. Espero que no. Que serverless ya ha dejado de crecer, que ya no es tan interesante como parecía. Perdona. Ya que lo dijiste, ya me meto. No creo que se esté estancando. Creo que pasa lo de siempre. Lo mismo que pasó cuando dijimos que todo era nube, o cuando dijimos que todo eran máquinas virtuales, o cuando cada vez que damos un salto radical de todo va a cambiar, todo va a ser Docker, nos equivocamos de lleno. Entonces, creo que tiene cada cosa su hueco. Con serverless he visto soluciones súper elegantes y súper inteligentes y creo que tienen su hueco y creo que tiene su nicho bastante importante. Y creo que muchas de las soluciones que ahora estamos modelando de otra manera acabarán siendo serverless. Todo, estoy seguro que no. Estoy seguro que la tarta se sigue repartiendo. Oye, ¿puedes explicar en 3 o 4 palabras lo que es serverless? Porque yo me quedé en NoSQL y ya... Básicamente es que tienes una función en un servidor a la que tú llamas, se ejecuta la función y te devuelve el control. De tal manera que tú no alquilas el servidor durante todo el tiempo, ni alquilas una máquina virtual, ni alquilas un container, ni alquilas nada. Alquilas el tiempo de ejecución de esa función. O sea, es mucho más, con una granularidad mucho más baja, Sí. o más pequeña que el... O te lo montas en tu casa con soluciones de software libre como OpenFaaS, por ejemplo. Pues ha sido un placer tener en un día como hoy, martes y 13, invitados tan interesantes como los que hemos tenido, tanto Rubén como Julián. Ha sido un placer teneros aquí y os emplazo a uniros en futuros episodios a nuestro podcast y a colaborar y yo creo que da para nuevos episodios comentando, bueno, el tema
del estudio de videojuegos y también en el tema de la certificación ISO 9001. Pero creo que para eso vamos a necesitar como 2000 episodios o así. Un spin-off, un podcast spin-off sobre certificaciones ISO. No, porque tenemos que empezar a organizar los minutos de las reuniones y eso nos pone muy complicada la cosa. Ya, vamos, entonces tenemos que hacer una lista de los presentes y hay que planificar absolutamente cada detalle al minuto. Nunca jamás editaríamos el programa. Exacto, tenemos que poner una agenda y al final poner la lista de acciones que se van a emprender después de y asignar responsables. Y luego analizar si se han hecho las Exacto, cosas. hay que analizar si ha sido efectivo o no. La ISO es la demostración de que el ser humano quiere torturarse a sí mismo. Si queréis un día os hablo de la ISO, me parece de todas maneras un tema interesante. Además, justamente ahora estamos en la empresa, vamos a tener una recertificación, nos toca una auditoría en un mes, así que tengo el tema muy fresco. Y pues el próximo podcast podemos hablar de la ISO 9001. Realmente me parece más, aunque le estáis poniendo un poquito, me parece notar que le estáis poniendo un poquito verde. Me parece notar, pero sé que es, pero Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy y ha sido un placer, de verdad. Y lo dejamos por hoy, hasta el próximo programa. Nos vemos, podéis encontrar más información en laviejaguardia.vg y más detalles sobre el programa, así como programas anteriores. Y también en nuestros canales de iVoox, Spotify, iTunes y también en YouTube. Buscadnos por La Vieja Guardia. Ya sabemos que tenemos de competencia a Charlize Theron, pero creo que podremos derribarla en breve. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.